Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio especial de Conexión Educativa, un espacio para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos nosotros los docentes en la educación actual. Yo soy Juan Diego Betancur Gutiérrez, docente de lengua castellana de la institución educativa Ciudad Boquía de la ciudad de Pereira. Y yo soy Catalina Suárez Henao, docente de Ciencias Sociales de la institución educativa Gabriel Trujillo del corregimiento de Caimalito Pereira. Somos profes y además nos apasiona hablar de educación. Hoy vamos a meternos con una pregunta que puede sonar bastante provocadora, pero que es absolutamente necesaria. ¿Qué ¿Qué debemos debemos hacer hacer los los docentes docentes para para no no desaparecer desaparecer en en el el siglo siglo XXI? XXI? Claro, Cata, es una pregunta muy relevante. Empecemos por lo básico. ¿Estamos en una época de cambio o en un cambio de época? ¿Qué opinas? Bueno, Juan, esa es una pregunta sumamente interesante. Sin duda creo yo que estamos en un cambio de época. Estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. Antes, el conocimiento, sabes tú, se acumulaba en los libros y el profesor era casi el único puente hacia él. El profesor era el eje central de todo. Pero ahora, con un clic, los estudiantes pueden acceder a miles de fuentes, diferentes tipos de información, pero ojo, eso no significa que nosotros los profes hayamos perdido nuestro lugar. Tienes toda la razón, Cata. El rol docente ha cambiado. Ahora no somos los que transmitimos el saber, no somos la única fuente de conocimiento. Tenemos que ayudar a los jóvenes para que naveguen, analicen y creen un pensamiento crítico en medio de este océano de información. Exactamente. Y ahí entra un concepto muy interesante y llamativo que es la alfabetización digital, que no es solo saber usar, digamos, un computador, un celular, una tablet, va más allá. Es saber leer el mundo digital, entender los códigos, saber cuándo una fuente es confiable, cómo protegerse en Internet, cómo crear un contenido responsable. Ahí está la alfabetización digital y su importancia. Claro, Cata, es que de hecho aún hay muchas brechas importantes en Colombia. Muchos estudiantes, inclusive nosotros los docentes, no tenemos acceso o conectividad o los dispositivos como tablets, computadores y demás. Incluso, Cata, cuando los jóvenes tienen estas herramientas, nosotros necesitamos acompañarlos en este desarrollo para crear una cultura digital crítica y ética. Correctamente. Por eso, Juan, más que resistir la tecnología, hay que integrarla con un sentido pedagógico. No se trata de hacer solamente clases en PowerPoint, que de hecho pues es interesante, sino de pensar en cómo las TIC pueden enriquecer nuestras metodologías, adaptarlas al contexto, hacerlas más significativas. Por ejemplo, te hago una pregunta ya entrándonos en nuestros contextos, ¿cómo innovas tú en tu área y en tu institución? Cata, me parece excelente esta pregunta. Como lo hablábamos ahorita, tenemos que tener en cuenta el contexto y los recursos. En mi colegio, la institución Ciudad Boquía de Pereira, tenemos algunos salones, un televisor y una sala de computación o de informática. No todos tenemos las mismas horas para llegar allí, pero intentamos hacer algo. Desde mi campo de castellano, creamos algunos concursos como ¿Quién quiere ser millonario?, donde hacemos preguntas acerca del tema, ponemos en pantalla un cronómetro, unas imágenes alusivas y allí ellos van viendo su puntaje y de esta manera se hace más interactiva la clase. También intentamos llevar allí diapositivas con Prezi, con Canva, con herramientas que sean más interactivas y nos permitan llevar allí otros elementos animados. De hecho, también trabajamos el video. Estamos rescatando algunos cuentos clásicos como los hermanos Grimm, que han sido desde la tradición clásica, y es más fácil para ellos ver un video de 20 minutos que leer el texto en sí. Y a veces también intentamos llevar lo físico y lo digital para que se vaya conectando e interactúen mejor. Pero bueno, Cata, ya te he contado mucho de mi experiencia. Cuéntame tú cómo haces con ellos en clase. Bueno, Juan, yo sí te hablo un poquito desde mi contexto y es que como tú sabes, yo trabajo en la ruralidad, ¿cierto? En un corregimiento en donde mis estudiantes son de muy bajos recursos, muy escasos recursos, asimismo nuestra institución. Es decir, que nosotros, si bien contamos con algunos salones con televisor, con sala de informática, pues la mayoría de computadores no sirven, el internet no funciona, entonces la verdad que es sumamente difícil, ahí es donde
Hablabas tú ahora de las brechas que tenemos en Colombia y es que la educación rural está muy olvidada y es sumamente difícil utilizar estas herramientas TIC. Sin embargo, pues a través de lo que nosotros como docentes o yo como docente puedo descargar desde mi casa, videos, juegos que yo les pueda hacer que no necesariamente sean en línea, sino que yo se los pueda llevar para realizarlos con ellos, videos, el tema que te decía ahora de el uso de la información que sea correcta, enseñarles como ese tipo de cosas, trabajar en grupos cuando digamos de 20 estudiantes, 10 estudiantes tienen celular, bueno, entonces trabajemos en grupos, si yo puedo comparto mis datos para que investiguemos un poco, para que veamos imágenes, entonces el contexto es importante y me parece importante lo que mencionaste anteriormente de las brechas en la educación y relacionada pues con el mundo de las TICs. Mira que tú has podido avanzar un poco más en tu institución frente al uso de TICs y sin embargo para mí sigue siendo un reto y es como que bueno ver el contraste que hay entre la educación en el centro, por ejemplo, de la ciudad en el que tú estás, a las afueras de la ciudad en el que estoy yo. Excelente experiencia, Cata. Como tú lo dices, hay muchas limitaciones y con lo que tenemos que proponer e intentar cautivar a los jóvenes e innovar en nuestra educación. ¿Por qué no hablamos entonces de los modelos educativos? ¿No crees que aún seguimos atrapados en un modelo tradicional? Total, total. Aún se piensa que educar es llenar a los estudiantes de datos, de información, pero hoy hablamos ya de aprendizajes significativos, de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo, el uso de ABA, ambientes virtuales de aprendizaje, todo esto de ABA, OVA, EVA. Entonces, ahora pues ha cambiado mucho más en este siglo XXI. Tienes toda la razón, Cata. Es clave entender que el modelo educativo debe ser flexible, humanizado y contextualizado. Como tú lo decías ahorita, en la ruralidad, por ejemplo, debemos partir de que los estudiantes viven en otra zona y sus realidades, sus contextos socioeconómicos y culturales son muy distintos al urbano, como lo planteamos ahorita con Ciudad Boquía. Tenemos una ventaja un poco mayor, pero tenemos unas dificultades similares y hay que conectar con ellos los saberes globales, Cata. Total, Juan. ¿Y cómo no desaparecer como docentes? Me pregunto yo. Y me respondo constantemente, pues aprendiendo, ¿cierto? Ya no basta que nosotros los docentes simplemente tengamos un pregrado, que es muy importante, pero hay que ir más allá. La educación del siglo XXI exige una formación continua en didácticas nuevas, en uso de TIC, en competencias socioemocionales, que ahora es tan importante trabajar con los chicos, Juan. Claro que sí, Cata. Y mira, algo muy importante es saber escuchar a nuestros estudiantes. Hay que dialogar con ellos porque cada día aprendemos. Ellos son el eje de la educación y de acuerdo a sus necesidades y gustos, nosotros vamos llevando la clase para que les sea más interesante y en realidad aprendan lo que ellos necesitan para sus vidas. Con esto queremos decir que el profe que no se actualiza, que no está pendiente y en la vanguardia de estas nuevas tecnologías, se queda en la clase de toda la vida, en lo monótono, en lo que los aburre, en lo que ellos están pidiendo a gritos que no les llevemos más, que les cambiemos. Como lo decía ahorita, hay que escucharlos para evitar que volvamos una clase irrelevante. Exactamente, Juan. Sin embargo, ojo, no se trata tampoco de volvernos influencers o youtubers para agradarles a nuestros estudiantes. Se trata de reconectar el propósito de educar con las herramientas que tenemos en el presente, que hay que aprovecharlas. Por supuesto, Cata, no hay que perder el rumbo ni tampoco desenfocarnos. Cata, si tuvieras que responder a un joven que te dice, profe, ¿usted cree que su profesión va a desaparecer? ¿Tú qué le dirías? Uy, bueno, interesante pregunta. Yo creo que yo le diría que puede desaparecer el rol tradicional del profe que solo dicta clase y pone notas. Ese que se sienta en su escritorio, tiene una planilla y empieza a llenarlas. Pero el docente que guía, que escucha, que crea comunidad, que forma ciudadanos críticos y empáticos, ese Juan, te lo digo, ese no va a desaparecer nunca, porque educar es un acto profundamente humano. Tienes toda la razón, Cata. Es que estamos en el siglo XXI y en este siglo el docente colombiano tiene que ser aprendiz,
guía, creador, facilitador, tejedor de saberes y emociones, lo cual permita un impacto significativo en la educación de estos jóvenes, Cata. Total, Juan. Así que profes, colegas, compañeros de camino, no estamos en extinción, estamos en transformación y ahora tenemos a las TICs de nuestro lado. Claro que sí, Cata. Por eso, queridos compañeros, si no nos formamos y no nos abrimos al cambio, colaboramos y ponemos nuestro corazón en esta labor, seremos innecesarios, no vamos a poder seguir avanzando y no vamos a poder seguir compartiéndole estos aprendizajes a los jóvenes. Total, Juan, gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Educativa. Nos vemos en el próximo y recuerden que la educación cambia el mundo, pero primero cambia al que educa.